Una dosis de energía y economía sin políticas. Las remesas en México. Hoy, las personas que están yendo y que migran de nuestro país para hacer una relocalización de la población, que se llama migración, y que éstas emigran, va a ser parte fundamental en el TEMEC, debido que ahora va a ser una exportación adicional dentro de este tratado. ¿Por qué lo digo? Porque de 1980 al año 2023 han emigrado 11.53 millones de mexicanos hacia los Estados Unidos. Esto es un número sin precedentes y es casi el 10% al 12% de la total de la población que hoy en día está en nuestro país a nivel nacional. Con datos del INEGI, con datos del Census de Estados Unidos y con información del Banco de Banjico, hemos hecho el siguiente análisis sobre las remesas, que son fundamentales para las divisas, pero van a crear en el corto plazo un problema social y sobre todo un gran inconveniente en la desintegración en las familias al tener que emigrar alguno o más de los miembros de una familia que vive en nuestro país ante la falta, ya sea de un trabajo o la inseguridad que puedan tener en el lugar donde están hoy en día. De acuerdo a los datos de la información pública que hemos podido observar del Census, del INEGI y del Banco y del Banjico, podemos decir lo siguiente. Las remesas en miles de millones de dólares eran en el 2018 al cierre de 34 mil millones de dólares. En el año 2023 de más de 63 mil millones de dólares, donde hay un crecimiento casi del 83.86%, es decir, un incremento de 28 mil millones de dólares. Total de mexicanos que viven en Estados Unidos, según el dato del Census, hay alrededor de 36.97 millones de personas en el 2018 y al censo del 2023, 38.45 millones de personas. Es decir, hay más de 1.5 millones de personas que están hoy en día en Estados Unidos de descendencia mexicana y que algunos de ellos son parte de la migración. Un crecimiento de 4%. De los mexicanos que están en opciones de trabajar de 20 a 65 de 20 a 65 años, hay 22.41 millones de mexicanos, de los cuales ha habido un incremento de más de 830,000 personas, o de 83,000 personas, pasando a 22.49 millones de individuos. Los números de hogares de mexicanos en el año 2018 eran 10.04 millones y un incremento de 840,000 hogares en un periodo hasta el 2023 de un crecimiento de 8.37, quedando en 10.88 millones de personas. El número de porciones de hogares pasó de 3.68 a 3.53. El promedio mensual ganado por una persona asalariada en Estados Unidos es de 2.917 más o menos en promedio y 2.739, una contracción de $178 a una tasa de contracción de 6.10%. Las remesas enviadas en promedio mensual en el año 2018 pasó de $319 en promedio mensuales a $393 en promedio, es decir, un crecimiento del 73.25 con un crecimiento del 22.93%. El porcentaje de las remesas total en respecto al salario era el 11% y en 2023 el 14%. Aquí podemos percibir que hay una mayor cantidad de dinero que perciben por las familias de acuerdo al tipo de cambio, derivando del 2018-2023, y eso se deriva principalmente por el aumento de las remesas enviadas en promedio mensual. Con toda esta información, ¿qué podemos decir? Es que estamos viendo una mayor cantidad de envíos de remesas, una mayor cantidad de gente que está migrando y muy poca se está convirtiendo, obtiene un empleo, por así decirlo, dentro de la economía de nuestro vecino del norte, dentro de una legalidad. Muchos de ellos están en forma inmigrante y muchos de ellos no la pasan tan fácil como uno considera. El hecho de que manden divisas creo que es un gran inconveniente porque no sabemos cada individuo que está hoy en día laborando, hombre, mujer, o cualquier persona que esté hoy en Estados Unidos trabajando, esto es uno de los grandes problemas que se tienen hoy en día en cuanto a la migración. Con estos datos que tenemos podemos decir lo siguiente. El total de los mexicanos radicados en Estados Unidos, el 30% migró se integró a la economía. El 73% está en la fuerza laboral de los Estados Unidos y el 27% está fuera.
47% están empleados. Con toda esta estadística, yo creo que el dinero que envían a nuestro país por parte de los que emigraron hacia los Estados Unidos o cualquier parte del mundo, debe de entenderse que hay una mayor desintegración familiar. El núcleo se está cada día perdiendo en México y esto nos va a conllevar a que va a haber una mayor cantidad de individuos que van a tener que emigrar si no contienen las condiciones adecuadas. Aumentar las remesas solo sirve para el país en un ingreso de divisas, pero en cuanto al núcleo social, es un deterioro que vamos a tener en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Con la información que vimos del INEGI y con la del Banjico, podemos decir lo siguiente. En el año 1995 se enviaban 1.8 mil millones de dólares y el promedio de las remesas que se mandaban mensuales era de $327. Si vamos viendo nosotros hasta el año 2000, más o menos se mandaban 3 mil millones de dólares en remesas, más o menos un promedio se incrementó de $360. Pero ya para lo que vimos del año 2000 hacia adelante, del 2005 en adelante, vemos que las remesas aumentaron hasta el año 2012 y se mantuvo en un promedio entre 10 y 12 mil millones de dólares en promedio que se tenían de enero a junio, que es la estadística que estamos revisando en este momento. Y vemos que la cantidad de dinero se fluctuaba entre 300 y 320, entre 300 y $330 en promedio que se tenía del periodo del 2003 hasta el 2012. Como podemos ver, no había tanto individuo que estuviera migrando, ni tantas personas que estuvieran en Estados Unidos enviando cierta cantidad de dinero. Ante esta situación, en el 2013, vimos que una descendencia del envío de la cantidad de dinero, pero se mantuvo la cantidad de remesas enviadas en su totalidad hasta 11 mil millones de dólares. A partir del 2014-2015, vemos un incremento sustancial en cuanto a la cantidad de remesas, pasando del promedio que se tenía no más máximo de 12 mil millones de dólares, pasando casi a los 15 mil millones de dólares e incrementándose la cantidad de dinero que cada uno de los individuos por mes estaban enviando a su familia o a una persona en México. Del año 2018 vemos un crecimiento de casi de 14.8 hasta 16.61. Se va aumentando la cantidad de dinero que se van enviando parte de los individuos que están migrantes que migraron fuera de nuestro país y se convirtieron algunos de ellos en emigrantes. Y vemos que en el 2020 empieza un despegue, sobre todo fundamental, en cuanto a la cantidad de dineros. Y vemos que la cantidad de remesas que se mandan por mes, perdón, en su promedio, ha ido aumentando, pasando del año 2018 de 310 a 393, es decir, un crecimiento de más de $90 que se ha tenido el incremento. Pudiera ser el tipo de cambio, pero la realidad lo que estamos viendo nosotros es que está aumentando la cantidad de divisas que se están enviando en cuanto a las remesas, pasando del 2018 de 16 a 31.34. Esto significa un doble del dinero enviado en comparación de enero a junio, y esto significa que debe haber una mayor cantidad de gente que ha emigrado y se ha mantenido para poder enviar un salario. Muchos de estos no sabemos si tienen un trabajo legal o simplemente como ha de ser, es un trabajo que tiene una remuneración económica por un pago de hora no el correcto de lo que se debe de pagar dentro del mercado en donde ellos estén laborando. El número de operaciones de envío de remesas, esto es muy importante. Por ejemplo, lo que tenemos el promedio de remesas en dólares, que ustedes pueden ver, el número de operaciones que se hacían enviadas, que se realizaban por día en miles. Estamos hablando que se hacen en el año 1995, 30,000 operaciones se realizaban por día bajo un promedio de un envío de $327. Pero si nosotros vamos viendo después del año 2003, esta cantidad incrementó a 126,000 operaciones por día hasta llegar a la cantidad de 195,000 y cerrando casi al año 2012, más de 200,000 operaciones por día que se estaban realizando a un promedio de envío de $326 por día. Como podemos ver nosotros, en el año 2012 al 2017 hubo un incremento de más de 100,000 operaciones en forma diaria, pero a partir del 2018, de 290,000 operaciones diarias que se hacían, hoy el promedio es casi de 440,000. Ha habido un crecimiento de 140,000 operaciones diarias que se realizan en el año 2024 de enero a junio, con un promedio de envío de $393. Esto significa que el número de operaciones significa un mayor número de personas
que están enviando dinero y por lo tanto este análisis que podemos encontrar es que ha emigrado una mayor cantidad de gente comparado con lo que podemos ver en los años anteriores. Esto nos conlleva que pueden ser muchos problemas que se pueden tener, puede ser la inseguridad, puede ser la falta de empleo o la necesidad de poder tener un mayor poder adquisitivo en las familias, teniendo que irse una persona o dos, cuando mucho, de los problemas que se tienen actualmente en el país. Creo que lo que debemos de considerar hoy en día y sobre todo que debe ser fundamental es lo siguiente. Como ustedes pueden ver, son los millones de dólares enviados en forma diaria de remesas. Se están enviando en forma diaria con un número de operación en el año 1995 de más de 30,000 operaciones por día, en lo cual se mandaban 10 millones de dólares. Para el año 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, vemos que el promedio que se tenía en el año 2000 era de 26 mil millones de dólares, incrementándose casi 3 veces más en el año 2008, con un promedio de 290,000 operaciones para mandar alrededor de 72 millones de dólares. Vemos que en el año 2010 al 2017 se mantiene un promedio de envíos diarios de 64 a 74 millones de dólares, con un mayor número de operaciones que se están observando en lo que ustedes pueden ver en esta parte. Aquí surge un fenómeno muy raro a partir del año 2018, donde vemos una mayor cantidad de envío de dineros y una mayor cantidad de operaciones diarias que se están realizando. Esto significa que hay un mayor número de gente que emigró y se confirma esto con el número de operaciones realizadas y con esto se tiene una mayor cantidad de dinero. Hoy en día, de enero a junio, se están enviando 173 millones de dólares en forma diaria y se realizan más de 440,000 operaciones para que se pueda enviar este dinero entre transacciones bancarias, money order y otro tipo de formas de poder enviar el dinero. Entonces, a partir del 2018 hasta el año 2024, se ve una mayor cantidad de envío de dinero en función del volumen de dinero que se envía, pasando de 92 millones a 173 millones de dólares diarios, es decir, casi el doble, y vemos una mayor cantidad de operaciones, pasando de 289,000 a 440,000, que esto puede ser un indicio y un indicador de un mayor número de gente que ha emigrado fuera de nuestro país. Con todo esto, lo que hay que dejar en claro, que las divisas principales que se consideran en nuestro país es la parte automotriz que está en blanco. Al cierre de enero a junio es de 96,000 millones de dólares las divisas, remesas 31,000 millones de dólares y la parte de turismo estamos viendo que tiene un crecimiento. La única contracción que tenemos es las exportaciones de crudo, pero hoy en día estamos teniendo una cantidad de 156,000 millones de dólares en divisas, con una variación en el tipo de cambio. Aquí lo que podemos ver, la de mayor crecimiento que se ha tenido a partir del 2018 ha sido respecto a las remesas, que casi al doble, y comparado la automotriz, solo ha crecido un 50%. Las remesas han crecido un 100% en cuanto a las divisas que podemos nosotros observar de enero a junio. Con toda esta información y con todo lo que hemos visto en este momento, lo que podemos establecer es que las exportaciones de crudo no están siendo tan cual como teníamos en años anteriores, que aportaban una mayor cantidad de divisas, y el turismo se está recuperando apenas hoy en día ante el tipo de cambio que tenemos hoy en día, en donde el turismo tiene que cambiar menos su moneda a pesos para poder tener o poder hacer cualquier actividad turística. Y lo que podemos ver nosotros en la parte de las remesas del 2018 al 2024, casi es el doble de lo que se tenía en ese momento de las remesas. Para concluir, lo que podemos decir y que podemos tener muy en claro es lo siguiente. Hemos observado una mayor cantidad de operaciones, una mayor cantidad de dinero, y esto significa que hay una mayor cantidad de gente que ha emigrado y se ha mantenido. Es por eso muy importante que cuando se haga la revisión en el TEMEC, vamos a tener un gran problema, sobre todo de la migración, y es una parte fundamental en donde muchos mexicanos van a querer irse hacia los Estados Unidos principalmente ante el posible incremento de las actividades de la manufactura en este país por las guerras económicas que estamos observando. Aquí la pregunta, ¿las divisas son parte fundamental de la economía de las familias o es parte fundamental de la estabilidad económica del país? Agradezco su tiempo y gracias por el tiempo dado.